Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que han llevado la secuencia de este libro de David Ormachea, el adulterio. ¿Qué hago? Vamos a continuar con la lectura del capítulo 7 en la segunda parte, el cual lleva por título La confrontación sabia de un pecado terrible. Los líderes, las congregaciones, los padres, los hijos, los cónyuges, no debemos hacernos la vista gorda cuando somos testigos de un permanente comportamiento pecaminoso. Sin embargo, nunca debemos convertirnos en espías de la pecaminosidad de otros o en expertos en resaltar la paja del ojo ajeno. El otro lado de la moneda es la gracia y el inmenso amor de nuestro Señor. Su respuesta llena de misericordia no nos debe motivar a volver a pecar, sino a aprender la terrible lección que nos deja nuestro envolvimiento en la desobediencia. Seguramente el profeta estaba esperando comunicar esto y lo vemos con claridad en el versículo 13, que dice que Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Observe la restauración que ocurre en ese momento. David ha sido triste tener que enfrentar tu pecado, pero a ti mismo te ha dolido y tú mismo lo has admitido y sabiamente te has arrepentido. Por esa razón, Dios no terminará con tu vida. Él está dispuesto a restaurar tu situación. David, me alegra decirte que estás perdonado. A pesar de tu horrible pecado, Dios ha decidido extender su gracia sobre ti y ha tenido misericordia de ti. Le digo la verdad, me encantaría que todas mis historias de pecado hubieran tenido un final así. El arrepentimiento genuino, el perdón maravilloso de Dios y nada más. Pero esa no es la situación de David y casi nunca tampoco es la nuestra. A veces afectamos a inocentes y nos quedan marcas para toda la vida. Lea lo que dice el versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Es triste, pero es verdad. El efecto que produce nuestro pecado es alarmante. Los que tenían dudas de Dios, los que observaban nuestra conducta sabia y estaban siendo motivados a conocer a nuestro Dios, los que tenían dudas y no estaban seguros de acercarse a Dios, al Dios que les predicamos, y los enemigos de la verdad son afectados por nuestros pecados. Los enemigos de la causa de Cristo blasfeman cuando los cristianos cometen pecados de este calibre. Y después de tan difícil misión, el versículo 15 nos dice: y Natán se volvió a su casa. La vuelta a casa del profeta debe haber sido complicada. El rey que amaba se había buscado un complicado futuro. Allí terminó la confrontación. Ese era todo su trabajo. Pero esos no fueron todos los pensamientos que pasaron por la mente de Natán. Para el rey, la historia y lo que seguía era muy distinto. David debe haberse quedado parado allí pensando en muchas cosas. Natán no ora, no concluye, se da media vuelta y se aleja. David queda solo y es posible que ese haya sido el momento en el que escribió el Salmo 51. Podría parecer muy extraño y tal vez piense que estoy hilando fino, pero después de realizar por tantos años mi labor de consejero y después de haber pecado y sido confrontado, creo que a David le ocurrió lo mismo que a mí. Creo que un aire de alivio lo conmovió. Ahora había alguien que sabía la verdad. Ya no necesitaba seguir escondiendo su pecado. No tenía que seguir imaginándose nuevas estrategias y haciendo un mayor esfuerzo, desgastando su vida tratando de guardar el secreto. Creo que finalmente pudo abrir su corazón delante de Dios para que el pus que le infectaba pudiese salir de aquella herida. Eso es alivio.
Se lo digo porque lo he visto en decenas de ocasiones. Uno de mis hijos tuvo una de esas infecciones que comienzan a crecer y a crecer interiormente y van carcomiendo la carne. Esa infección va haciendo un hueco. Fue impresionante ver cómo se había inflamado la pierna y cómo iba aumentando el dolor. Incluso la persona corre el riesgo de que se transforme en una gangrena. Hay fiebre, se siente dolor, está infectado y muy delicado. Uno de los momentos de mayor alivio ocurre cuando el médico, mediante una pequeña incisión, saca todo el pus que se ha acumulado. En medio de todo ese dolor se puede sentir un gran alivio. Aunque el tratamiento es doloroso por la presión que se ejerce sobre aquella tremenda herida, hay un alivio cuando sale toda esa podredumbre. Espiritualmente hablando, así se debe haber sentido David. Alguien me preguntaba qué hacer con un amigo pastor que estaba comprometido su vida con el pecado. La pregunta era, ¿qué debo hacer? ¿Debo inmiscuirme? ¿Cómo puedo confrontar a un amigo que de tanto tiempo y decirle que sé que está en pecado? Mi respuesta fue, sé que no es una comisión deseable y que nuestra participación puede causar el rompimiento de nuestra relación personal, pero no existe un amor genuino si nuestra conexión de amistad no revela el amor divino. Si Dios no se deleita ni ignora los pecados de los que ama, tampoco nosotros debemos ignorarlos. Aunque el texto no lo dice, tengo que imaginarme que David quedó totalmente desarmado. Seguramente pensaba que nadie lo sabía, y menos aquel profeta de confianza. Qué bueno que Dios utilizó un hombre fiel y sabio para confrontar a un rey desobediente y rebelde. Esa excelente actitud de Natán me recuerda a Proverbios capítulo 27 versículo 6 que dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Aunque en el momento sea desagradable, una confrontación sabia y bíblica realizada por un amigo, un líder, un cónyuge, un padre, un hijo, un hermano sabio, que sigue las indicaciones divinas y que actúa en forma respetuosa, directa y prudente, es lo mejor que nos puede ocurrir siempre que actuemos en forma desobediente. Siguiendo las indicaciones divinas, el profeta estaba diciendo personalmente y en forma directa: David, tú eres aquel hombre. Tú eres el personaje de esta terrible historia. Como lo dijiste, ese fue un acto sin misericordia y tú eres el que actuó sin misericordia. Tú eres quien aceptó agasajar a ese seductor extranjero llamado lujuria y decidiste atenderlo y darle un gran banquete. Tú fuiste quien decidiste tomar lo que no te pertenecía para darte el gusto de atender a tu despreciable huésped. Tú aceptaste que a tu corazón entrara la lujuria. Tú aceptaste que ésta te sedujera y la atendiste como reina, dándole lo que no te pertenecía. Tú tenías más posibilidades de satisfacer tu lujuria y decidiste tomar lo que no te correspondía. Tú eres aquel hombre. Permítame hacer una pausa y agregar una palabra de instrucción para los padres. Su tarea es mantener los principios de su hogar. Usted y yo somos los encargados de controlar y dirigir el estilo de vida de nuestros hijos. De ninguna manera deben ser ellos los que determinen la conducta de un hogar, ni debemos ser intimidados por nuestros hijos. Usted y yo debemos cumplir esa tarea, y si para usted es difícil, para mí también. Yo también he fallado por no cumplir siempre con este encargo divino. Debes saber que los hijos tienen alguna manera de intimidarnos y exigirnos para que soltemos las riendas y vivamos vidas que, por ser pecaminosas o no temerosas de Dios, les permita a ellos más libertad de vivir su estilo no santo. Pero cuando vivimos el estilo de vida de nuestro Dios, que nuestro Dios demanda en lo más profundo de ese corazón aún no formado, en esa conciencia que aún batalla por entender el bien, anhelan que nosotros nunca botemos nuestros principios de alta moralidad y que nunca vivamos alejados de Dios y la verdad.
Aunque a veces les molesten las reglas que hemos establecido, ellos quieren tener un buen modelo de vida que imitar y para ello necesitan tener padres temerosos de Dios. En realidad ellos no quieren que usted rebaje su estilo de vida y se convierta en un vicioso, dependiente, infiel, violento, grosero o permisivo. La confrontación es una herramienta divina y mientras más estudiamos a Dios, más nos damos cuenta que delante de Él el pecado es pecado y que Dios odia todo pecado. En nuestros hogares, todos los miembros de la familia debemos ser confrontados por nuestros pecados, los padres debemos ser confrontados, los cónyuges, los hijos necesitamos ser confrontados o sufriremos terribles consecuencias. Fernando buscó mi ayuda y su relato parecía describirme a un hombre amoroso y respetuoso de su esposa. Sus hijos habían crecido y en la adolescencia Francis, su esposa, decidió que quería trabajar. Después de más de 15 años alejada del mundo laboral, decidió estudiar para actualizarse. A sus 39 años y después de 15 años de encierro amoroso en su hogar para criar a sus hijos con amor y ternura, Francis mostraba cierto descuido personal. Había engordado, lucía un tanto descuidada y no le gustaba aceptar invitaciones de otros miembros de la congregación a la que asistía. Se había convertido en una persona muy reservada, muy rutinaria y sin mayores aspiraciones. Todo cambió cuando recibieron la visita de un primo que se quedó a vivir con ellos durante 6 meses. Los elogios, el tiempo que compartía con él y las salidas que realizó para hacerle conocer la ciudad y ayudarle a conseguir empleo, iniciaron un proceso de cercanía que ella no planificó. Se sintió inmensamente halagada y comenzó a arreglarse mejor para salir a pasear con su primo y para ayudarle mientras se establecía en los Estados Unidos. Después de todo, él no sabía inglés, el esposo trabajaba largas jornadas, los hijos estudiaban y la ayuda de su prima era esencial. Cuando su primo decidió entrar a estudiar para aprender inglés, ella fue motivada a estudiar para actualizarse en su profesión. Había trabajado 5 años antes de tener hijos como secretaria, pero 15 años habían dejado su marca y no conocía mucho de computación. Fernando había comenzado a notar algunos cambios, pero no le dio importancia. En algún momento le mencionó su cambio, pero ella lloró amargamente por lo que su esposo le había dicho. Él decidió no molestarla más y confiar plenamente en ella. Francis admitió que a partir de ese intercambio con su esposo fue más cuidadosa, sabía que algo estaba ocurriendo en ella. No quiso admitirlo, pero tampoco decidió tratarlo. Fernando fue siendo testigo de serios cambios, pero temeroso de ofenderla y herirla, prefirió no decir nada. Todas las tardes estudiaba, iba y venía con su primo, pues él no tenía licencia de conducir y ella era quien manejaba. Francis siempre llegaba contenta, atendía a Fernando normalmente, pero evitaba al máximo las relaciones sexuales, siempre arguyendo que estaba cansada y estresada por haber vuelto a estudiar después de tantos años. Su esposo mantuvo su actitud comprensiva y trataba al máximo de evitar conflictos. Un día intentó conversar con ella y Francis se enojó tanto que le armó un escándalo impresionante. Le dijo que era un desconsiderado, un injusto, porque ella le había servido por más de 15 años y había cuidado a los hijos y se había encerrado, y ahora que se vestía linda y estaba estudiando, y cuando él debía sentirse orgulloso de ella, quería impedirle estudiar y realizarse. Fernando me confesó que se sintió tan culpable que esa noche le pidió perdón y pidió perdón a Dios por ser tan incomprensivo con su esposa. Fernando falló al no separar los asuntos. Una cosa eran los estudios, él estaba de acuerdo y la apoyaba. Otro era lo bonita que se vestía ahora y cuando se preocupaba por su físico. Fernando también estaba de acuerdo y le encantaba, pero el problema era la relación inadecuada con otro hombre, la cercanía que tenía, el tiempo que pasaba con él y su alejamiento y rechazo de una vida sexual saludable que es esencial para la salud matrimonial.
Fernando me decía que la había confrontado algunas veces, pero ella no había cambiado. Fernando ni siquiera había tenido serias conversaciones ni había realizado las debidas investigaciones de su comportamiento que ningún cónyuge debe permitir que lo hiciera el esposo o la esposa. La confrontación era indispensable. Cuando ella se escandalizó por ser enfrentada, él no escribió un plan de separación de los asuntos y una solución para cada uno. Él debía apoyarla en sus estudios, debía estar contento por su cambio, pues le molestaba cuando vivía descuidada, pero no le dijo que no permitiría que siguiera conduciendo y yendo y viniendo a solas con su primo. No solo porque sospechaba, sino porque ninguna mujer debe andar a solas regularmente con alguien que no sea su esposo. Fernando no investigó el horario de estudio de su esposa, no investigó nada, pese a que notaba comportamientos sospechosos, aunque su declaración constante era que había confrontado el problema con amor. La verdad y bíblicamente le demostré que solo expresó débilmente su preocupación por un pseudoconcepto de amor, que no investigó ni actuó con energía ni por amor, sino por temor, y que no actuó como un avisado que ve el mal y lo confronta, sino como un simple que pasó y recibió el daño. Cuando nuestros hijos, cónyuges, padres están comportándose repetitivamente en forma sospechosa y existen elementos en nuestros actos indebidos, tenemos el deber de actuar bíblicamente y con amor que imita el ejemplo divino, realizar la debida confrontación. Me quito el sombrero en señal de respeto ante los padres que son capaces de mantener un buen modelo de vida en su hogar y que saben confrontar bíblicamente. Si usted lo está haciendo, pasará a la historia como aquellos héroes silenciosos a quienes Dios ha reservado una recompensa especial. Vivimos en días de gran compromiso con el mal y por lo tanto es necesario aprender de la actitud sumisa a Dios que tuvo Natán y convertirnos en buenos confrontadores, en personas que no cambian los principios divinos aunque las épocas pasen y los estilos de vida mundanos sean cada vez más liberales. Dios sigue siendo santo, sigue siendo puro, nunca cambia y sus demandas tampoco. Es Dios quien conoce todos los detalles de nuestras temporadas de rebelión y el pecado que tenemos en nuestro corazón, y como un acto de amor y corrección determina las justas consecuencias de nuestra actitud de desobediencia. Esta no era una simple exhortación de un amigo, sino la declaración de un juicio divino. Natán estaba diciéndole a David: tú eres aquel hombre. Dijo, y antes que David pudiera interrumpir, Natán continuó con la terrible sentencia: así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. Se nota en esta declaración que Dios había puesto su corazón en David y que había sido bendecido y sería objeto de mayor bendición, pero la pasión del monarca fue más fuerte que su relación con Dios. Luego Natán continúa: ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Señor haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. En estas claras palabras existen tres actitudes erróneas de David que el profeta identifica. 1. Puede pensar que lo único que hizo David fue tomar otra mujer, pero observe las palabras que identifican el serio problema. Primero le dice: tuviste en poco la palabra del Señor. Eso ocurre en todas nuestras rebeliones. Conocemos la palabra, conocemos nuestras responsabilidades, conocemos lo que Dios prohíbe, y aún así nos dejamos llevar por las pasiones que experimentamos. En segundo lugar, haciendo lo malo delante de sus ojos. David, como nosotros, conocía perfectamente cuando sus acciones y actitudes
eran correctas y cuando comenzó a tener actitudes erróneas ante los ojos de Dios. Todos sabemos que estamos siendo observados permanentemente por un Dios a quien no se le escapa ningún detalle de nuestro comportamiento. En tercer lugar, Natán le comunica a David lo que Dios sentía al decir: me menospreciaste. Esas tres razones eran suficientes para mover al amoroso Dios a uno de sus más severos actos de disciplina con la vida de uno de sus siervos. Por dedicarme al asesoramiento familiar por muchos años y por estar en contacto con el dolor de las personas, estoy convencido de que no existe dolor más grande que la angustia que producen las relaciones familiares enfermizas y destructivas. Cuando nuestros hijos, los cónyuges o los padres viven vidas destructivas, el dolor es incomparable. Y cuando Dios aprieta porque hemos activado su disciplina, lo hace fuerte. Ponga atención a las distintas partes de una terrible sentencia. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y al pleno sol. Esto lo vamos a ver adelante. David experimentó la angustia y el dolor de una casa llena de aflicciones como pocos hombres de las Escrituras. Desde ese momento en adelante le parecía increíble lo que sucedió en la casa de un hombre conforme al corazón de Dios y que podía haber disfrutado de relaciones familiares maravillosas. Usted puede leer sobre una vida marcada por la angustia, la tragedia, herida por la violación de una de sus hijas, la actitud rebelde de hijos incontrolables y que aún quisieron sacar a su padre de su trono. Me imagino que David tenía sus ojos fijos en el profeta y escuchando la voz de Dios a través de este, quizás casi paralizado por las aterradoras palabras. En su inmenso amor y solo por su gracia y misericordia, Dios perdona todo pecado del pecador sinceramente arrepentido, pero su actitud de gracia y su paciencia de ninguna manera eliminan las terribles consecuencias. David hizo lo que tenía que hacer y dijo lo único bueno que podía decir: pequé contra el Señor. No existe mejor manera de responder ante las exhortaciones divinas que el arrepentimiento sincero. Quisiera concluir este capítulo con dos importantes observaciones como una aplicación de lo que he compartido. Una tiene que ver con la confrontación en sí misma y otra con el verdadero arrepentimiento. Luego quisiera contarle una historia desafortunada pero igualmente verdadera. En primer lugar, concerniente a la confrontación. Para ser efectivo como confrontador, como exhortador, usted necesita 4 cosas muy importantes. Recuérdelas siempre y utilícelas sabiamente. No es prudente realizar confrontaciones movidos por las emociones, ya que pueden hacer más daño que bien. Usted necesita aprender cómo hacerlo porque es una labor muy delicada. Tome nota de estas 5 piezas que deben ser parte de su equipo. Primero, aunque duela y sea difícil, actúe siempre con la verdad. No quite ni aumente, no ande con rodeos ni tenga temor. Antes de actuar, asegúrese de que tiene los hechos correctos en la mano. Investigue adecuadamente la situación. Tome el tiempo que sea necesario para realizar una buena evaluación. Segundo, converse con respeto, con firmeza y personalmente. Luego de investigar, debe acercarse con amor a la persona que desea beneficiar. La confrontación no es un mal, es una actuación beneficiosa para la persona. Busque a la persona sin hablar con nadie más y nunca desate rumores ni confíe la información a otras personas. Tercero, procure el tiempo correcto. Muchas personas confrontan en el tiempo incorrecto y provocan situaciones más complicadas. No actúe apuradamente ni confronte súbitamente. Espere hasta que confíe que es el tiempo de Dios. No puedo decirle cuándo es.
Si usted es una persona sensible al Señor, si está haciendo las cosas con amor y está buscando su dirección, usted lo sabrá. Hágalo en el tiempo correcto. En muchos momentos de mi vida he tenido que tratar con actos de mi carne que me habría encantado haber hecho antes. Así también he confrontado a personas en el momento en el que el Señor me ha guiado, aunque a mí me habría gustado hacerlo mucho antes, pero no era el tiempo divino. Es más fácil evitar hacerlo o hacerlo en el tiempo inapropiado, pero es mejor y más sabio hacer la confrontación en el tiempo de Dios. Debemos seguir el sabio consejo del proverbista: manzana de oro con figura de plata son las palabras dichas a su tiempo. 4. Use palabras sabias. Me impresionan las palabras de Natán a David: tú eres aquel hombre. No hay necesidad de adornar y mucho menos de evitar palabras bíblicas sabias. No hay razón para prolongar el asunto, siempre es mejor ir directamente al grano utilizando las palabras que edifican y no las que alteran. Insultan, amenazan, ofenden o destruyen. Pablo dice que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, sino las que sean buenas para la sabia edificación de quienes escuchan. 5. Actúe con valentía y elija la mejor actitud. No tema hacer lo correcto, pero asegúrese con temor que lo está haciendo bien. No asuma postura de superioridad ni actúe con orgullo solo porque tiene información privada y destructiva. Tenga una actitud de humildad y seguridad. Recuerde que la Biblia dice que el que está firme debe asegurarse de no caer y que no debemos convertirnos en jueces inclementes por los pecados de otros, porque con la misma vara con que medimos seremos medidos. Que la confrontación bíblica que realizamos sea la misma que aceptamos para nuestra propia vida. Nuestro acercamiento debe ser como amigos, miembros de la familia de Dios, personas que amamos y que buscamos el bien y la restauración de la persona que ha caído. No debe ser nuestro deseo hacer leña del árbol caído, sino implementar una sabia exhortación que prepare el ambiente para la necesaria restauración. Recuerde que Natán fue enviado por el Señor y fue responsable ante Dios, ante el Dios que le envió. Nosotros también no tenemos nada que perder si cumplimos con la voluntad del Señor. Si la persona no acepta nuestra actuación amorosa, podemos perder la relación, pero recibiremos bendición de Dios. Si en el Señor quien nos envía no debemos temer, si es el Señor el que nos envía, no debemos temer alguna pérdida, pues actuando bíblicamente siempre ganaremos. Alguien que no ama nunca confronta, y aquel que ama confronta de la manera que Dios lo hace. Cuando somos llamados a realizar una confrontación, nuestro acercamiento debe ser como amigos, como miembros de la familia de Dios, como personas que amamos y que buscamos el bien y la restauración de la persona que ha caído. Nunca debemos actuar movidos por un deseo erróneo de hacer leña del árbol caído, sino con la intención amorosa de realizar una sabia exhortación que prepare el ambiente para la necesaria restauración. Lo segundo que quiero decir tiene que ver con la actitud de la persona confrontada. Nuestro único deber es la confrontación amorosa. No podemos tratar ni programar la relación de la otra persona, solo podemos reaccionar bíblicamente dependiendo de la reacción observada. Si la persona se arrepiente y desea que continuemos ayudando en su proceso de restauración, debemos continuar hasta donde estemos capacitados y luego buscar la orientación de personas con mayor preparación. Como explico en detalles en uno de los próximos capítulos, cuando existe un verdadero arrepentimiento, la persona tendrá una admisión
desguarnecida del pecado. No tendrá justificaciones, no debe tener defensas. La persona debe tener un deseo de cambio radical. Debe estar dispuesto a dar una vuelta de 180 grados. El arrepentimiento hace volver en dirección contraria a la persona que estaba yendo erradamente. Dice la palabra del Señor que el que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Proverbios 28:13. El abandono del pecado es parte del verdadero arrepentimiento. La persona debe mostrar un espíritu quebrantado y humillado. David dice: los sacrificios delante de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Un verdadero arrepentimiento es aquel que reclama el perdón y la restauración divina. Si la persona no da estas importantes muestras, o no se ha arrepentido, o puede estar en el proceso, pero aún no está arrepentido genuinamente, y si se aprecia nuestra ayuda, solo podemos guiarle al verdadero arrepentimiento, pero si no desea, la continuación del proceso es inapropiada e infructífera nuestra insistencia. El pastor Charles Sheldon relata un testimonio impresionante sobre una confrontación difícil. Se trata de un ministerio en particular y conocido por él, y que reunía a un padre y a un hijo que trabajaban codo a codo principalmente en el evangelismo y de alguna manera en la educación cristiana. La mano de Dios se veía sobre ellos y con el paso del tiempo comenzaron a trabajar en equipo. La madre también estaba en el ministerio y junto con ella otros miembros de la familia. Dios había elegido usar de forma única ese equipo de personas en un área particular del mundo. Sin embargo, después de algún tiempo llegó a ser obvio para algunos miembros de la familia que el padre, el patriarca de ese ministerio, estaba viviendo una vida comprometida con el pecado. El hijo estaba muy preocupado por su padre y notaba que pasaba mucho tiempo con una señorita. Si no había nada más, por lo menos era una situación indiscreta y era un problema. Por lo tanto, el hijo quiso enfrentar al padre y le dijo: papá, yo no sé lo que está sucediendo, no sé qué pasa, pero tú estás trayendo mal testimonio a nuestro ministerio. Creo que eso no es sabio. Con mucho cuidado y respeto confrontó a su padre. El padre lo rechazó y le dijo que no había verdad en sus palabras, que estaba exagerando. El muchacho se tranquilizó, dejó pasar el asunto, no presionó más. El tiempo pasó y la relación crecía más y más. Aunque estaba en secreto, apartada del público, algunos de los miembros de la familia sabían que algo estaba ocurriendo. Cada vez eran más los que sospechaban, hasta que finalmente llegó a tal punto que el hijo se dirigió a su padre diciéndole: debemos hablar. Subieron al automóvil y fueron a dar una vuelta. En la noche el joven le dijo a su padre: papá, sé que estás pecando, estoy seguro de ello y vengo a suplicarte que dejes de hacerlo. Por favor, termina. Eso deshonrará, herirá el nombre de Jesucristo y nuestro ministerio. Ya está trayendo consecuencias en nuestras relaciones y en la unidad de nuestra familia. El padre, con una mirada seria, lo negó todo. El muchacho metió su mano en el bolsillo, sacó un cassette. Papá, no quería decirte esto, pero tengo que hacerlo, porque tienes el deber de confrontar tu situación. Esta grabación fue hecha en el cuarto que estabas con esa chica. Esta es la grabación. Si quieres oírla, te la pongo. Solo pudieron cruzar unas pocas palabras más y finalmente el padre comenzó a manejar para regresar a casa. Al llegar, empacó sus cosas y se marchó con la señorita, trayendo inmenso dolor y vergüenza a su familia y a todo su ministerio. Luego vino el divorcio y siguió el nuevo matrimonio con la muchacha. Todo el proceso estaba inundado por el terrible pecado y las pasiones. Sin duda, esa es una dolorosa historia con un final terrible. Quisiera decirle que todas las confrontaciones resultan en arrepentimiento, como ocurrió en el caso de David. Pero lo triste es que no siempre es así.
Lo esencial es que recordemos la forma extraordinaria y efectiva en que Dios actúa. Todos somos responsables de nuestra vida de pureza. Dios nunca dejará sin disciplina a quienes decidimos actuar pecaminosamente. Su misericordia nos seguirá, pero su justicia nos alcanzará, y cuando decida invertir, lo hará soberana y efectivamente. A veces utilizará su poder sobrenatural para proveer una experiencia de incomparable dolor, y a veces utilizará siervos que realizan confrontaciones amorosas y bíblicamente para motivarnos a que nos arrepintamos genuinamente. La pecaminosidad será nuestra permanente compañera, y por ello la confrontación bíblica sabia y firme de los pecados personales y de nuestros seres queridos es esencial para vivir en santidad. A veces la confrontación lleva al arrepentimiento y a una sabia restauración. Otras veces solo abre las puertas para otro acto de rebelión. Los cónyuges fieles que confrontan los pecados bíblicamente sanan sus vidas y pueden vivir con excelencia. Los desobedientes serán disciplinados y recibirán las debidas consecuencias. Gloria a Dios. Así, de esta manera, mis amados hermanos y amigos, llegamos al final del capítulo 7, la confrontación sabia de un pecado terrible. Es nuestra petición que el Señor nos ayude para poder mantener nuestros matrimonios libres de todo tipo de contaminación en el índole sexual. Suplicamos a Dios para que podamos permanecer haciendo su voluntad, siendo fieles a nuestro cónyuge, pero sobre todas las cosas siendo fieles a Dios. En el siguiente capítulo que estaremos leyendo en estos días será el capítulo 8, el cual lleva por título Consecuencias dolorosas de un grave pecado. Así, de esta forma concluimos con el capítulo número 7, esperando que pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Compártanlo, y si les ha gustado, transmitan esta información a demás miembros, amigos, conocidos. Si saben de alguien que pudiera estar siendo atacado por los lazos del adulterio, pues compartan estos audiolibros, esperando que puedan ser de mucha bendición. Así que sin más que decir, que Dios los continúe bendiciendo.